Shalom, hermanos, paz y bendiciones. Hoy quería compartir lo que sería herramientas espirituales. ¿Y qué es una herramienta del espíritu y para qué nos sirve? Bien, todo creyente cuando entra al camino, entra por primera vez, es como un recién nacido, un recién llegado, alguien que aprende a caminar y aprende algunas cosas espirituales. Sabemos que hay una palabra, sabemos orar, pero muchas de las veces algunos se preguntan, pero ¿cómo? A mí me habían dicho y yo llegué al camino porque no daba más y tenía problemas. Y hoy me encuentro que en el camino tengo más problemas que antes. Y hoy me pasa que situaciones más fuertes que las que yo vivía antes. Pero hay una pequeña diferencia, ¿sí? Y el Padre Eterno es perfecto, es excelente para prepararnos, ¿sí? Porque ¿qué dice la palabra? Tenemos que llegar a la estatura de Mashiach, ¿sí? Tenemos que llegar a la estatura del Mesías. Ahora, cuando nosotros decimos, ¿y cuál es el propósito de las herramientas espirituales? Si Dios quisiera convertirte, lo haría en un abrir y cerrar de ojo, en un pestañear, en un chasquido de dedo, haces ahí y se transformó. ¿Por qué los procesos? ¿Por qué tengo que atravesar este desierto? ¿Por qué me pasa que voy al trabajo y es el peor día de mi vida? Y yo salgo a la mañana, oro, busco del Padre Eterno. ¿Cuántos se han sentido en esa situación donde orás, ayunás, congregás y de repente parece que todo se alineó y todo te viene en contra? Parece que vos vas para adelante y vienen 800 para atrás, vienen en contra tuyo y decís, ¿qué pasó? Si yo oré, si yo estoy congregando, estoy buscando. Entonces vamos a entender un poquito más qué serían las herramientas espirituales, ¿sí? Pongámosle que tengamos que hacer un recorrido, pongámosles 1000 kilómetros, y resulta que yo cargo en el auto, cargo combustible, y me preparo para recorrer esos 1000 kilómetros, pero no llego, veo el tanque y se está vaciando. Esas herramientas espirituales son las que te permiten alcanzar esa meta de llegar del punto A al punto B. Cuando no tenés fuerza, cuando vos decís no puedo más, es cuando ahí Dios se ocupa y te da esa fuerza que vos necesitas para poder llegar a esa meta. Entonces, ¿cuál es el propósito de ese esfuerzo? Porque cuando habla, mira que te mando que te esfuerces. No es solamente dar hasta un punto de decís, bueno, ya estoy cansado. El esfuerzo es, estás cansado y es un poquito más. Estoy cansado, pero es un poquito más. Y ese esfuerzo, ¿sí?, hace que produzca un cambio en nuestras vidas, ¿sí? Si lo tomás en la física, toda materia ofrece una resistencia para un cambio, ¿sí? Entonces, para Dios sería fácil cambiarnos en un chasquido de dedos y decir, bueno, se terminó todo, ya está, sos nueva criatura. Pero cuando dice la palabra sos nueva criatura, partís de un punto cero, donde decís soy un recién nacido y ahora hay que aprender a caminar y hay que aprender a avanzar y hay que aprender a discernir qué está bien y qué está mal, porque hay cosas que aprender, porque todo es un aprendizaje, porque hay cosas que a nosotros nos gusta, que nos hace daño y en vez de beneficiarnos, nos perjudica. Y hay cosas que decís que no me gusta, pero son buenas, ¿sí? Entonces, hay cosas que al Padre Eterno le desagrada de nosotros, que desagrada, ¿sí?, para poder cambiar, pero lo que a Él le desagrada es bueno para mí. ¿Y cómo nos instruye? A través de su palabra. Si nos fijamos en segunda de Timoteo, ¿sí?, segunda de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17 dice: toda la escritura es inspirada por Yahvé, por Dios, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Yahvé sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.
Wow, dice, y para toda buena obra. O sea, hay una capacitación. La palabra es una enseñanza y son instrucciones de vida. Muchos dicen, no, pero son leyes, esa estructura, y yo quiero vivir la vida y quiero ser feliz. Y resulta que llego al camino y me topo un montón de adversidad y dificultades. Y lo que no estás entendiendo es que Dios te está preparando. Hay personas que están presas, pero son libres en el espíritu. Y hay personas que viven en libertad, pero son presas. Y son cautivas por vicios, adicciones, por pensamientos, cosas que terminan atormentando. Y vive por ahí encerrado y tenés la posibilidad de salir, pero vivís encerrado porque hay algo que te atormenta, hay algo que te perturba en tu mente, en tus pensamientos, que ya decís no puedo más. Pero hay personas que están encerradas físicamente, que no pueden salir, pero han conocido la palabra y viven una libertad. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Vamos a hablar de las herramientas del Espíritu y cuán importantes son. Y cuán importante es ser agradecido. Es muy importante ser agradecido porque todo lo que nos pasa, todo tiene un porqué y un propósito, ¿sí? Y no echarle la culpa a Dios. ¿Cómo? Dios, mirá, si yo estoy orando a vos y viene me pasa esto. Todo detrás de... O sea, cuando hay un problema, ¿sí? Es un punto de partida. Cuando vos decís que se cerró todo, que se terminó todo, es un punto de partida, es una puerta que se abre. Son puertas que se abren. Y quiero aclarar con esto, de decir, cuando vos decís, no doy más, no puedo más con mi vida, el Padre Eterno nos enseña, ¿sí? Cada cosa, situación que nos pasa, a veces tenés que preguntar, Dios mío, ¿qué me querés enseñar con esto? ¿Qué mensaje me querés enseñar? Porque uno piensa que también va a venir un profeta o va a bajar de los cielos el ángel y va a entregar. Lo puede hacer, sí. Pero te quiere enseñar a que tengas una comunión con el Padre. Entonces tenemos la Torá, las enseñanzas de la naturaleza, porque todo fue creado por Dios. Tenemos la Torá física, la escritura, su palabra. No podemos decir no sabemos de Dios, no entendemos, porque todo habla de Dios, ¿sí? Como los pajaritos cada día salen a buscar su alimento y lo tienen. Y es porque Dios los sostiene y porque Dios les provee. Entonces hay una enseñanza. Entonces algunos dicen, no, pero Dios no me habla. Y a veces esa situación que te sucede, que te está pasando, es porque Dios quiere hablar con vos. Entonces, ¿por qué digo herramientas del Espíritu? Porque esas dificultades, esas situaciones hacen que crezcas espiritualmente. Hace que tu carácter sea formado, que tu vida sea formada. Pero ¿qué pasa? Hay un adversario, hay un enemigo que busca arruinar las cosas de Dios, que directamente quiere destruir la creación de Dios y quiere destruir lo más precioso, las perlas preciosas que es tu vida. El diablo, no solamente porque nos han enseñado, el diablo vino a robar, matar y destruir, no solamente a eso. Vino a obstaculizar para que vos no recibas la bendición, para que no recibas palabra de Dios, para que vos no recibas ese alimento. ¿Y a qué me refiero con esto? Hay situaciones donde el diablo quiere hacerte que seas como un parásito espiritual. ¡Wow! Y qué fuerte, como un parásito. Si nosotros leemos y buscamos lo que es un parásito es un organismo que vive sobre otro organismo, un huésped, o en su interior, y se alimenta a expensas del huésped. O sea, no hace nada para vivir. Necesita de otro.
¿Cuántas veces han escuchado inseguridad emocional? Y tienen que ver con una situación crítica, una situación muy grave que se ha atravesado, algo tal vez de la niñez, y que hoy lo ha perjudicado de tal forma que esa inseguridad en lo emocional no le permite tomar decisiones, que necesita la aprobación de otros, que necesita competir y se exige a sí mismo constantemente y busca el perfeccionismo para destacar y ser alguien y sentirse alguien, cuando Dios te hizo algo precioso. Cuando el enemigo busca decir, vos no servís, vos no podés y vos no servís para nada. Entonces, ¿qué pasa? Hay muchos que llegan a la iglesia y dicen, pastor, ore por mí, hermano, ore por mí. Y buscan a personas a que estén orando, pero nunca se desarrolla espiritualmente. Nunca alcanzan ese desarrollo en lo espiritual. Y cuando aprendes y entendés que todo lo que te sucede y aprendes a dar gracias al Padre Eterno por lo que te sucede, porque te está enseñando, y le preguntás, ¿qué me quieres enseñar? Obviamente no es fácil. No es fácil tomar esa decisión. No es que, bueno, listo, me saco el chip, me salió todo el día las cosas para atrás, no me salió nada hoy en el día, quiero que termine el día, me quiero acostar a dormir. No es que, bueno, me saco un chip, me pongo el otro, todo muy lindo. No, te van a surgir emociones, cosas que te van a afectar. Y bueno, ¿cuál es el propósito de esto? De que puedas entregar esas cargas a Dios, esas aflicciones a Dios, que no las cargues, sino que las entregues a Dios. Y que uses las herramientas espirituales. ¿Y a qué me refiero herramientas? Que Dios nunca te va a dejar, que siempre va a estar ahí para ayudarte, siempre te va a extender una mano. Y donde se cerró una puerta, el Padre Eterno va a abrir esa puerta o una puerta para darte la salida. Entonces, ¿a qué me refiero con parásitos espirituales? ¿Por qué el enemigo busca que seas parásito espiritual? Que nunca puedas desarrollarte. Porque, ¿qué pasaría si te dieran una cantidad de dinero y nunca manejaste esa cantidad de dinero y hoy decís, bueno, soy millonario? Y de repente lo perdés todo. Esa persona que no está preparada perdió ese dinero y no sabe qué hacer. Una persona que alcanzó esa meta y que tiene ese dinero y que es millonario, hoy lo pierde todo y utiliza el dinero como una herramienta para volver a tener lo que tenía. No se queda cruzado, bueno, me pongo a llorar, lo perdí todo, no. Sigue adelante. Y vos decís, cuando vos ves a millonarios que han perdido todo, y no es que, bueno, se sientan y voy de nuevo, y arrancan de cero, y utilizan esto como una herramienta. Entonces, ¿qué significa esto? La palabra te dice que cuando te caigas, Dios te va a levantar. Que cuando Él te menosprecie, Dios ahí va a estar y va a sanar tu corazón. Pero esto, lo que va a estar haciendo es formar tu carácter. Y vamos a hablar con 2 capítulos la palabra está llena de ejemplos, pero vamos a hablar con 2 cosas muy fundamentales y tienen que ver con lo que era David, ¿no? Si nos vamos al libro de Samuel, el libro de Samuel, primera de Samuel, capítulo 16, vamos a encontrar Samuel, primera de Samuel, capítulo 16, versículo 5. ¿Sí? Fíjense esto. Esto es cuando Samuel unge a David. Si ustedes leen el título del capítulo 16, dice Samuel unge a David. Y dice su palabra en el nombre de Yahweh, dice,
Voy a dar algo resumido, ¿no? Pero dice, versículo 5, dice, respondió, si vengo a ofrecer sacrificio a Yahvé, santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto, delante de Yahvé estás ungido. Esto aclaro y recordando un poquito, si leemos versículos anteriores, donde Saúl peca delante de Dios y es destituido, ¿sí? Porque no es lo que el hombre quiere, sino lo que el Padre Eterno tiene. Y dice, yo me he provisto un rey para que gobierne y que es conforme al Espíritu de Dios. Entonces, ¿qué hizo? Pero si voy a la ciudad, Saúl se va a enterar y me va a querer matar. Ve y ofrece sacrificio. Y en ese momento llama a Isaí y a sus hijos. Los invita para ese sacrificio. Entonces dice, y Yahvé respondió a Samuel, no mires su parecer ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Yahvé no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Yahvé mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, en cual dijo, tampoco ha escogido Yahvé. Hizo luego pasar Isaí a Sama, y él dijo, tampoco ha elegido Yahvé. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí, Yahvé no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Miren cuán despreciado David, que le dijo, trae a tus hijos. Samuel le dice, invita a Isaí y trae a tus hijos, les dice. Y llamó a todos menos a David. A David está por ahí con las ovejas. No lo tenían en cuenta, lo menospreciaba, su familia lo tenía en poco. No lo tenía en cuenta. ¿Y qué dice más adelante? Envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Yahvé le dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y ahí habla cuando Samuel unge a David. Pero vamos a adelantarnos un poquito, vamos a irnos al versículo 11, al versículo 18, nos adelantamos un poquito y dice, entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar. ¿Esto cómo fue? Sí, para resumir lo anterior, cuando Saúl fue perturbado, ¿sí?, los consejeros del rey le dice, envía a alguien que toque un instrumento para que te alivie de todo ese tormento que viene sobre tu cabeza, sobre ese espíritu que te atormenta. Vamos a leerlo. Vamos en versículo 14. Y el espíritu de Yahvé se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Yahvé. Y los criados de Saúl le dijeron, he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que estén delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, el que toque con su mano y tengas alivio. Que él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados, buscadme pues ahora alguno que toque bien y traérmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar, es valiente y vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Yahvé está con él. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo, enviadme a David tu hijo, en que está con las ovejas.
Ahora, si prestamos atención y vemos la historia de David, David era tomado en poco. Y ahora, ¿qué pasaba? Porque los hermanos de David estaban en el ejército también de Israel. ¿Qué quiero decir? Que eran hombres de guerra, hombres preparados, fuertes, como cuando lo vio Isaí, este es el ungido de Dios. Claro, eran personas que estaban preparadas, pero el menor lo menospreciaban. Pero ¿qué pasa? Él estaba con las ovejas, pero aún ahí el Padre Eterno lo preparó. Si vemos más adelante, cuando vemos con la lucha contra el gigante, vemos que a las ovejas lo querían atacar leones, lobos, osos. Entonces el Padre Eterno, en todos esos ataques, en todas estas partes que Él cuidaba esas ovejas, porque no era solamente, bueno, llevo las ovejitas que pasten, no. Le pasaban cosas difíciles a David. Era menospreciado por su familia. Llevaba las ovejas y le pasaba esto. Venía un oso, venía esto. Pero ¿qué pasa? Dios lo estuvo formando y preparando. En ese desierto, en ese lugar, en ese apartado, donde era menospreciado por su familia y lo tomaban en poco. Aun cuando este Goliat venía a intimidar a Israel, David no se intimidaba, porque tenía un Dios que lo respaldaba. Y eso vemos en las palabras que le dice al gigante. Tú vienes con espada y con jabalina, mas yo a ti vengo en el nombre de Yahvé de los ejércitos, el cual tú has desafiado. Mire la preparación que Dios hizo. Y ni hablar los valientes de David. ¿Dónde se formaron los valientes de David? Cuando David estaba en la cueva, iban todos los varones enlutados, despreciados, marginados. De ahí salieron los 30 mejores valientes y ni hablar de los 3 primeros que habla la palabra. Eran varones y personas entrenados y preparados. ¿Qué quiero decir? Que Dios quiere hacer cosas grandes con tu vida. No quiere, muchos van a la iglesia y cuando tienen que ofrendar y diezmar, que es una obligación, primero y principal, no dan gracias. Lo hacen como una obligación. Ahora tengo que dar el diezmo otra vez y mira, me queda menos plata. Pero hay otras personas que son agradecidas y lo dan con el corazón. Hay personas que son pobres mentalmente. Y no se tome a mal esto, porque aún Yeshua, cuando le dice a los discípulos, mire esta mujer, dio todo lo que tenía. Porque muchos daban lo que les sobraba y tiraban en el alfolí. Pero esa mujer, esas 2 dracmas que había tirado, ese dinero, era todo lo que tenía. La diferencia puede pasar, por ejemplo, con una mascota. Por ahí, cuando le vas a servir en la comida, por ejemplo, el perrito te mueve la cola como agradecido. Pero fíjate cuando ves a un perrito que está en la calle y por ahí está buscando alimento y no tiene dueño, y cuando vos le acercás un plato de comida y empieza a cambiar, cuán agradecidos son esos animales. Cada vez que le acercás un plato, porque sabe la dificultad. Hoy hay creyentes que, por ejemplo, quieren todo servido. Quieren todo, es como decir, soy un hijo de Dios y yo quiero, y le reclaman a Dios, yo quiero una casa, yo quiero un auto 0 kilómetros, yo quiero ser una persona rica, yo quiero esto, yo quiero aquello. Pero son desagradecidos, soberbios, no se humillan. Y lo que es peor, no dan gracias. Y es más, le dan lo que le sobra al Padre Eterno. Que ahí tenés una pobreza mental que no les permite avanzar, que no les permite crecer como persona,
que no le permite desarrollarse. Porque cuando sos agradecido, no le das lo que te sobra. Le das con agradecimiento y aún no medís si es un 10, si es un 15%. Vos das y lo haces de corazón. Esa es la diferencia de una persona agradecida. Dios mira el corazón. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere enseñar el Padre Eterno con estas herramientas espirituales? Que la palabra, para que nosotros la podamos utilizar y nos sea útil para poder caminar cada día, porque la palabra es útil para cada día, es una herramienta para cada día, es lo que te va a dar las fuerzas para continuar ante esa adversidad. Pero esa adversidad es la que te está formando, esa dificultad cuando se te levantan, cuando te insultan, cuando te golpean, cuando... Eso es lo que te está formando el carácter, esto es lo que te está levantando como persona. Muchos dicen, yo quiero un cargo, yo quiero ser jefe, yo quiero tener esto, pero no tuviste una preparación. Quieren ir del punto A al punto B sin haber costado nada, sin haber tenido una preparación. Y Dios no te quiere lastimar, te quiere preparar y quiere bendecirte. Pero primero te quiere formar para que tu corazón no se desvíe y para no destrozarte. Entonces hay una preparación. Pero yo quiero ser pastor. Para ser pastor necesitas una preparación. Y no la preparación es muy fácil ir al instituto bíblico. Es muy fácil abonar y después ir y estudiar y buscar. Pero hablo del instituto de los cielos. Hablo del instituto donde tenés que doblar rodillas, donde tenés que ayunar, donde tenés que buscar la palabra del Padre Eterno y cuál es lo que el Padre Eterno quiere entregar. Porque cartelito hay muchos, pero del Espíritu son pocos. Y el cartelito no salva. Muchos quieren ser profetas, pero pocos son los profetas del Espíritu. Muchos quieren entregar palabra, pero para poder entregar palabra, ustedes no saben lo que han atravesado los profetas. Pero eso que atravesaron hizo que ese aceite que se vertió sobre sus vidas sea tal fuego, tal intensidad, tanto que cuando hablaban, temblaban. Entonces, y voy con el último capítulo para que vean la diferencia. Cuando Dios te forma, y cuando hablamos es muy fácil decir, mirá los profetas, mirá Isaías, mirá, yo quiero ser como Abraham, pero vos no sabés lo que atravesó Abraham. Yo quiero ser como David, vos no sabés lo que atravesó David. Que el que estaba con él lo quiso atravesar con una lanza, lo buscaba para matar, su propio hijo lo buscó para matarlo. No sabés lo que atravesó David. Pero ¿qué dice la palabra? No hubo otro como el corazón de David. Era un corazón como el Padre. Y no hubo otro, miren que ha habido reyes, pero hasta el día de hoy perdura el nombre de David. Que en todo el mundo preguntás quién es el rey David y no hay ninguno que no pueda responderte y decirte quién es David. Hasta el día de hoy perdura el nombre de David. Miren cuán fuerte fue el cambio, que no solamente la transformación fue para ese momento, sino que perduró en el tiempo. Amén. Entonces, cuán importante entender que todo lo que nos sucede es permitido por Dios para formarnos para la gloria de Dios. Si vos esto lo que te sucede lo entregás en las manos de Dios, Dios lo va a utilizar para formarte, para ponerte un carácter, para ponerte firme y para que cuando venga el momento malo no termines tumbado. Sería muy fácil, el Padre Eterno hace un chasquido de dedos, declara nada más. Miren el poder que tiene Dios, que por su palabra fue creado el universo, todo. Y declaró y fue el día y la mañana, por sus palabras. Dios no podría hacer un cambio en nosotros y que no podamos atravesar adversidad, pero nosotros somos hijos y como hijos tenemos que ser formados. Y en esa formación Dios quiere hacer algo maravilloso en tu vida.
y a veces lo único que ves, pero no noto el cambio. No, en ese momento no vas a notar el cambio, pero Dios ya está viendo esa pintura, ese cuadro ya está terminado y es hermoso. Pero cuando vos mirás ese cuadro, solamente ves el nylon y ves los grises y las dificultades y los problemas y que todo está empezando, pero Dios ya ve el cuadro terminado y ve que es una obra hermosa. Por eso nosotros tenemos que prestar atención y entender que Dios, sus pensamientos no son nuestros pensamientos, y que su obra no es, sus caminos no son nuestros caminos, y que Él ve mucho más allá que nosotros, y Él, lo que Dios quiere hacer es algo maravilloso con tu vida. No es solamente porque la palabra dice no te he puesto por cola sino por cabeza, pero en el lugar que te ponga por cabeza. José, cuando estuvo en Egipto, lo que tuvo que estar atravesando, 14 años atravesó, que la mujer esta de Potifar, y lo que tenía que ver con Faraón y todo esto, lo quiso secuestrar, quiso hacer daño, ¿sí? Fue llevado prisionero, fue vendido por sus hermanos, pero todo eso fue una preparación, 14 años de preparación, y no hubo otro como José en la tierra de Egipto. No hubo otro como José. Todos hablan de Moisés, el hombre más manso de la tierra, pero no saben lo que atravesó Moshe. Y todas esas adversidades le sirvió para un fin, para guiar un pueblo. Dios quiere hacer cosas grandes, pero permitile a Dios que tome el control. No quieras tomar vos el control cuando todavía no conoces el resultado. Dios sí conoce el resultado, pero sobre todas las cosas, aprendamos a ser agradecidos. Voy con el último capítulo y que tiene que ver con Isaías, ¿sí? Isaías capítulo 50. Y miren lo fuerte que es esto. Versículo 5 en adelante. Y dice: y Yahvé, el Señor, me abrió el oído, y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. Di mi cuerpo a los heridores. Fíjense lo que dice la palabra, ¿eh? Di mi cuerpo a los heridores, mis mejillas a los que mesaban la barba. ¿Qué significa mesaban? Que le tironeaban los pelos de la barba, le jalaban, le tironeaban. Dice: y no escondí mi rostro de injurias y disputos. ¿Qué significa esto? Que lo insultaban y lo escupían, pero no es que le escupían saliva. Ahora, porque Yahvé, fíjense lo que hace el Padre Eterno, ¿eh? Porque Yahvé el Señor me ayudará, por tanto, no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal, y sé que no seré avergonzado, porque Él tenía las herramientas, porque le permitió esas herramientas, la palabra de Dios, y tener la confianza y la comunión con Dios, que su rostro sea como un pedernal. Porque cuanto más avanzás, va a haber gente que se va a levantar y utilizados por el enemigo para que vos no puedas avanzar, con envidia, celos, que murmuran, que te critican. Pero para ese momento Dios te va a formar para que con su palabra puedas seguir adelante. Y fíjense que dice: porque Yahvé el Señor me ayudará, por tanto no me avergoncé, por eso puse mi rostro como un pedernal, y sé que no seré avergonzado. Cercano está de mí el que me salva. ¿Quién contenderá conmigo? Juntémonos. ¿Quién es el adversario de mi causa? Acérquense a mí. He aquí que Yahvé el Señor me ayudará. ¿Quién hay que me condene? He aquí que todos ellos envejecerán como ropa de vestir, serán comidos por la polilla. Fíjense la confianza que tenía. Y esa confianza, ¿quién te la puede dar? Solamente Dios. Cuando vos en un momento querés crecer en tu trabajo
y te esforzás, va a haber gente que te va a decir, y vos no servís, no sabés hablar, vos no podés hacer esto, vos no podés hacer aquello. Y te van a catalogar por lo que ellos ven, pero Dios ve mucho más que ellos. Y Dios no te va a decir porque no servís. Dios va a formar algo que va a hacer que vos puedas rendir. Por eso el creyente que se deja ser moldeado por Dios no es puesto por cola, sino por cabeza y alcanza lo más grande. ¿Por qué? Porque aprendió ante esa adversidad, primero a ser agradecido y saber que toda adversidad sabe que te forma. Y eso es lo que te va a formar tu carácter, te va a formar en determinación, te va a formar ante una dificultad, no vas a temblar, sino que vas a estar firme. Y vienen momentos difíciles, que muchos, su economía, su corazón está en la economía de este mundo, pero la economía del creyente parte del Creador, porque nosotros somos hijos de un Rey del universo, que es dueño del oro y de la plata. Nosotros, nuestra economía, cuando todas las economías se derrumben, nuestra economía y el sostenimiento viene del Padre Eterno. Entonces entendamos que las herramientas espirituales es la palabra de Dios y en funcionamiento. ¿Y qué significa en funcionamiento esas herramientas? Poniéndola en oración y sabiendo que Dios es el que te va a sostener. Esas herramientas te van a permitir alcanzar esa formación que Dios quiere para tu vida. Si tenés que ir de un punto A a un punto B, Dios va a permitir en todo esto, te va a ir formando, te va a ir enseñando, pero junto con esas enseñanzas, en cada prueba que tengas, si vos mirás a los cielos y buscas de corazón, Dios te va a mostrar las herramientas que tenés para esa prueba, para esa dificultad. Y sería fácil el Padre Eterno sacarte esa dificultad. Pero si no te la saca es porque te quiere formar, porque te quiere enseñar y porque quiere bendecirte y porque quiere grandes cosas para tu vida. Entonces cuando enfrentes una adversidad, cuando tengas algún problema, cuando estés atravesando una prueba, dale gracias al Padre Eterno. Porque en esa prueba Él te está formando. Aún todo es utilizado y con propósito para bien. Todas las cosas que acontecen tienen un propósito. Y el propósito nos sirve para crecer y formarnos. Amén. Quería concluir con esto, hermanos. Es decir, no se olviden que Dios siempre les va a estar extendiendo la mano. Somos nosotros los que nos alejamos del Padre Eterno. Acordate que siempre Él está para ayudarte. Cuando viene un problema, todos salen corriendo, pero Dios te extiende una mano. Cuando todos te dan la espalda, Dios está ahí. Cuando cometiste un error y fallaste y clamás al Padre Eterno, ahí el Padre Eterno extiende tu mano. Cuando te humillás de corazón, sabe lo que Dios está ahí y que está para levantarte. Pero lo que pide es que dispongas tu corazón, que nosotros nos encomendemos a Él y que la vida tiene adversidad, pero esa adversidad nos va a permitir construir. Pero esa construcción se puede siempre y cuando la pongamos en las manos del Padre Eterno. Amén. Paz y bendiciones, hermanos.